La humanidad ha estado siempre dividida en dos partes, los fuertes y los débiles. Los primeros son nobles, vigorosos y valerosos, mientras que los segundos son mediocres y perversos, pues su impotencia les llena de odio contra aquellos que son realmente fuertes. Sin embargo, la dualidad moral de la humanidad no tendría sentido sin la maldad y el odio que invaden a los menos capaces. Pese a esta división, los débiles pueden llegar a ser fuertes, pero para ello es necesaria una tergiversación de los valores y la rebelión de los esclavos. En la guerra, los esclavos pueden volverse fuertes y los fuertes convertirse en esclavos, pero los débiles, pese a ocupar el lugar de los fuertes, siguen siendo débiles, pues conservan su esencia mediocre desde el poder en forma de religión. De esta manera pueden disimular su ineptitud y sobrevivir a ella. De la misma forma, los fuertes siguen siendo fuertes pese a estar en la posición de los débiles. ¿Qué tal, Quill? Te habla un hombre malo de la pradera. ¡Cobarde! ¡Al ataque! ¡Camareros! Tras la batalla astral entre Dios y nuestro Señor Jesucristo, el destino se hace bien. La moral cristiana antinatura llega a su fin, consiguiendo por fin destronar a los débiles y dar comienzo finalmente al reino de los dionisíacos. Es así como comienza el cambio de los valores. Es aquí donde la humanidad emprende su camino hacia la grandeza y se deshace de sus valores corruptos y se salva de la condena a la perdición propiciada por los débiles. El cambio es ya inevitable. Es aquí cuando comienza. El arma de los mediocres y el opio del pueblo llegan a su fin.